Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Este es como una especie de lunes y marrón, Sí, pero es martes. En términos laborales, hoy es que comienza la semana. y hoy es el 1 de mayo, hoy es que se están celebrando, Pero hoy se trabaja. sí, y hoy se están celebrando manifestaciones en muchos lugares del mundo. Sí, sobre todo porque ya esas jornadas que se daban Eso sí, no es lo en mismo. otros tiempos, ya eso es cosa del pasado. Eso sí es parte. Cosa del pasado. La libertad sindical, de esas cosas no se hablan porque, total. Ayer celebraron los obreros, las centrales dominicanas, una marcha corta del Club San Mauricio Báez. Hay cosas que pedir. Si se Sí, hace presentaron un documento pidiendo la reforma de la Ley de Seguridad Social. bueno, sí, eso sí es un desorden porque ni es segura ni es social. No. Porque sencillamente los sectores económicos se encargaron de moldearla y empujarla hacia sus intereses. Las corporaciones financieras se han servido con la cuchara grande. Ha sido un instrumento para hacer más ricas las corporaciones financieras y dejar fuera a los médicos, Sí. a los pacientes, a todo el que tenía que ser protegido por esto. Se quedaron fuera. Son sí. instrumentos nada más o excusas para que esta burbuja económica le pase por las narices a todo ese sector que mencionamos y que solamente caigan los bolsillos de los grupos económicos. Lamentable porque esa es una iniciativa interesante de los gobiernos, creo que comenzó a ejecutarse en el gobierno de Hipólito Mejía y los otros gobiernos del PLD han seguido profundizándola, tratando de corregir algunos entuertos, pero eran tantos que han podido estos más que las soluciones o que los esfuerzos que se han hecho para buscarla. Aquí sí cabe de que más pudo el interés que el amor que el interés. Así es. Bueno, y hablando de interés, había un interés aparentemente más que un amor con las relaciones con Taiwán. Sí. Y entonces se ha volteado la tortilla y bajo el marco de que hay una sola China, que no son dos, bueno, uno debería decir, se establecieron relaciones diplomáticas y comerciales con China, la China popular, y bueno, se frisan las otras. No es posible, porque al establecer eso de que hay una sola China, entonces no es posible bailar al ritmo de a un ritmo y al otro. No es posible. Que eso sería lo ideal, porque de todas maneras aquí había algunas relaciones comerciales, de todas maneras, con China popular. Que era muy buena, estaba creciendo demasiado. Pero habida cuenta del crecimiento que ha tenido el comercio, eso se veía venir. Las presiones eran muchas y pudo más esa presión, sobre todo apuntalada por sectores, por empresarios que envueltos en lo que se ha llamado el Hall del Caribe, han querido apresurar una solución en esa dirección, no importa lo que pasara con las otras relaciones. Déjame decirte una cosa, que hay mucha gente que critica el concepto de Hall del Caribe. Es una cosa interesante, es que nosotros seamos el centro de conexión de negocios, y si es con China, es atractivo. Ahí lo que habría que establecer reglas de juego claras. Delimitar algunas cosas, pero como oportunidad de negocio yo no lo vería mal. No. Porque nosotros, eso es como el turismo es bueno, el turismo sano, no el turismo que viene a buscar muchachitos, el que viene a buscar droga o a traer droga. Ya eso es otra cosa. Pero oportunidades de negocio, oportunidades de desarrollo. Incluso yo vi bien cuando me enteré de que habían algunos esfuerzos de que por que algunos capitales chinos fueran llevados no sé por qué vía, pero llevados a Haití. Pues digo, eso es una forma de quitarle presión a República Dominicana. Yo creo que sí. Si China o quien sea desarrolla Haití, nos quita una tremenda carga de encima. No, solamente la construcción de un tren en Haití da trabajo para allá, que nos quita presión, que es bastante a nosotros. Claro. Si es posible. Bueno, de todas maneras, de eso y de muchas otras cosas, como el tema de las primarias abiertas, las primarias cerradas, lo que está pasando en el PLD. Y acuérdate que nuestro invitado es un economista brillante.
Sí. brillante, aunque era a veces... No se puede tocar el tema económico Sí. como es natural, pero digo que de eso y también de la situación del PLD, que algunos se espantan creyendo que está pasando muchas cosas graves. Quizás no deberían estar pasando algunas cosas que se dan a lo interno del PLD, pero el PLD hasta ahora por lo menos ha estado acostumbrado a saber administrar sus crisis, salir a flote y dejar a la oposición realmente con el moño hecho, porque la oposición siempre ha estado apostando a la división, sabiendo que numéricamente el proyecto PLD es mayoritariamente, es un proyecto político mayoritario y que numéricamente hablando está en capacidad de seguir en el poder. Seguir en el poder. ¿Por qué? Porque son más o logran aglutinar más. La oposición no llega porque está en menor cantidad y porque no tiene la capacidad de estructurar un proyecto de poder para sumar, para atraerse, para juntar y hacer esa mayoría que definitivamente no tienen. Hace poco cuando fui por allá, por Boston, Lawrence, esa zona, en un programa muy interesante de radio que yo referí aquí que me llevaron. Y bueno, uno de los dominicanos que participa en el programa, parece que medio influenciado por la gente de la Marcha Verde. Por allá tuvo una amiga, comunicadora, amiga mía, que la quiero muchísimo. Amiga nuestra, muy querida nuestra y la distinguimos muchísimo. Claro, y que han estado por allá y han estado alimentándolos. Y entonces he venido yo y entonces cuando yo digo, no, porque ustedes están equivocados, es que ese no es el país, ese que ustedes están mirando no es el país que nosotros tenemos allá. Allá no podremos estar tan bien, hay cosas que hay que resolver, hay cosas muchas que no se han hecho o que faltan por hacer, como diría Hipólito. Pero señores, ese no es el país que nosotros tenemos, ustedes están asustados de este lado. Y además, en términos de las posibilidades electorales, no, que la Marcha Verde, la Marcha Verde, ¿de qué color está ahora ya? Porque, ya se ha caído en micromítines verdes. entonces, yo le dije, entonces la Marcha Verde, ¿usted cree que es una de esas corrientes? Digo, mira, como corriente, como movimiento social, para decir algunas verdades y otras medias verdades, y para buscar el equilibrio y ser contestatario frente al gobierno para que el gobierno se tranquilice en algunas cosas, o busque su nivel. Eso es bueno. Ahora bien, creerse que con eso se va a ganar, que con eso ya se va a buscar un candidato y se va que tienen capacidad para movilizar electoralmente ese potencial, eso es imposible. Pero entonces yo creía, digo, sigue creyendo. Entonces yo vi y le eché ciertas cosas a sancocho por allá. Porque no. Pusiste el sazón donde entonces, era. sí, donde iba. Entonces le digo, está bien, coge la fecha. Y vamos a elecciones, no hay problema. Coge la fecha y vamos a las elecciones. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar? Lo que siempre va a pasar, lo que ustedes saben, lo que ustedes creen que no va a pasar, pero sí va a pasar. Bueno, pues el asunto está que alguna gente cree que como que en el PLD hay una división y hay un lío del otro mundo. Hay posiciones tomadas. Y ya yo lo he escrito un par de veces. El sector en el poder siempre, claro, tiene las posibilidades de hacer muchísimas cosas buenas si quiere y hacer algunos líos también si quiere y hasta echarlo a perder también todo si quiere. No lo han hecho, ya tenemos historia, no solo en el PLD, ya lo hizo el PRD en su momento, lo ha hecho el Partido Reformista, lo han hecho otros desde el poder. El poder da para muchas cosas, me dijo una vez el poeta Cándido Gerón, y es verdad, pero algunos de los que están en el poder no lo entienden, entonces pueden hacer un lío. Pero hasta ahora se han estado administrando y yo lo que creo que hasta el último momento el sector en el poder, el sector de Danilo Medina y su equipo va a estar presionando, va a proyectar la idea de que la reelección sigue viva, de que la reelección es viable a pesar del impedimento y todas esas cosas. Señores, porque tiene el sector, el poder, no puede dar su brazo a torcer hasta el último momento, tiene que mostrar sus molleros. ¿Para qué? Para negociar en la mejor condición.
O sea, tiene que negociar con quien se entienda, es el sector de relevo, que viene, que está haciendo swing con el bate el bate al hombro. Entonces, claro, va a decir, no, nosotros es que podemos todo y nosotros vamos a poner un candidato. Bueno, si ponen un candidato de ese equipo que no llega a 1%, pues ya las mediciones se vieron, no sacan 1% ninguno. Creo que Gonzalo se pasa un chingue. Sí, Gonzalo. Pero, o sea, realmente tienen que negociar. ¿Qué van a negociar? Bueno, poner el candidato a la vicepresidencia, negociar determinadas posiciones. Senaduría, diputaciones. Exacto, una serie de cosas. Hasta la presidencia del partido, quítate tú, vengo yo y yo aquí, y un cambio de qué sé yo. Todo eso es posible. Claro. Todo eso es posible dentro de una negociación política de alto calibre, inteligente, sabia. Y entonces, nada, continúa el PLD en el poder. Si no, hasta Chochueca puede meterse ahí. Se juntan todos y entonces una población que tiene sus truños. Incluso a muchos amigos del poder, del poder no, que no están en el poder. Del partido, que no están en el poder, que están hasta desempleados, hay muchos PLDistas. Así como usted lo oye, muchos PLDistas desempleados. Sí. Hay otros bien empleados y con múltiples empleos tienen. Entonces, pero hay de todo. Entonces, tenemos a Melanio Paredes en el día de hoy y con él queremos pasar revista a todas estas cosas. Ha sido una persona, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y con una gran experiencia nosotros en la administración nosotros pública. creímos y postulamos un momento, debió ser miembro del comité político. Sí, pero para eso hay que estar en el poder. Bueno, entonces, para que llegue otro él momento. estuvo en un momento en el poder, entonces por estar ocupado en los asuntos burocráticos y muchos otros compañeros de él también estar empeñados en las tareas de gobierno y el presidente Fernández en las tareas del gobierno. Sí. Entonces vino y por otro lado, otros se fueron amarrando cosas, echando brasa para el fogón. Y bueno, lo tuvieron caliente. Melanio, bienvenido. Buenas tardes, queridos amigos y a los amigos que nos ven y nos escuchan. Comencemos, como es natural, por el PLD, la vida en el PLD, las posibilidades del PLD, los sustos en el PLD, las indelicadezas en el PLD, las imprudencias en el PLD, los muchos viejos allí que no dan paso a los más jóvenes. Sobre todo, Luis, que dicen que el PLD está transitando unos caminos que transitó el PRD con la consecuencia de fracturas múltiples conocidas. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes, indiscutiblemente que su experiencia, el conocimiento de la política vernácula de tantos años, le lleva a emitir juicios muy certeros. Efectivamente, cuando Encarnación decía, bueno, no hay alternativa al PLD, tiene una mayoría como resultado de unos triunfos consecutivos y un dilatado ejercicio de poder. Eso fortalece un voto duro favorable a las huestes oficiales, para decirlo de una manera, y las propias encuestas nos ubican como un 40%, aún con un deterioro progresivo y el desgaste que da el ejercicio del poder, pero el PLD se mantiene impretérrito con un 40%, por encima del 40% de la simpatía popular. Que ya a partir de ahí, para el 50+1, nada más faltan 10 y un chin. Como dicen, un toquecito. Y sobre todo en un país en que los polos de alianza no requieren de muchos sacrificios ideológicos y sacrificios en términos de programas, sino un problema de reparto. Ni de ética tampoco. Así es. Sin embargo, y quizá ahí esté la diferencia, recuerda Encarnación y Clima también, que en los 80, durante la hegemonía del PRD en el favor popular y con los problemas Salvador, el presidente Guzmán, posteriormente Salvador Jacobo y finalmente Peña Jacobo, el propio líder de ese partido, José Francisco Peña Gómez, decía que solo el PRD derrotaba al PRD. A mí me preocupa porque nos estamos pareciendo mucho a esa situación.
Y Belvi Gracias, recuerdo que Danilo Medina nos decía a un grupo, creo que lo comenté una vez con ustedes en su oficina, en el año 97, después que Amable hizo aquella declaración de que le pusiera los pantalones. Le pusiera los pantalones, Danilo decía, nosotros tenemos que vernos en el espejo de lo que le ocurrió al PRD en los 80. Si nosotros no nos volvemos locos en el poder, muchos de nosotros seremos presidentes de este país. Pero tenemos que ponernos en fila india. Perdóname, palabra. Tenemos que ponernos en fila india. En ese tiempo, Danilo era ministro de la presidencia, secretario de la presidencia todavía, y entonces despachabas a puertas abiertas. Recuerda, y recuerdo yo no sé si Clime tuvo el privilegio de ir allá arriba también, y entonces a veces él recibía a uno en esta esquinita, otro en la otra, otro en la otra, y en algunas cosas, y hasta en el baño. Y en el baño. Yo llegué a entrar al baño y no a hacer pipí varias Así veces. es. Entonces, esa es una forma de crear politics. Claro, de atender a mucha gente. Sí. Y pasaba la mano. Y le pasaba la mano a todo el mundo. Bueno. Entonces, yo quisiera esta tarde, si ustedes me lo permiten, ser como contertulio, convertirnos en un trío, más que un dueto. ¿Qué puede pasar? Esta semana es crucial, a partir de que ya por los procedimientos legislativos... El jueves. Que es pasado mañana. La Cámara de Diputados tendrá que poner en agenda el proyecto aprobado en el Senado de ley de partido. En agenda o... bueno, pero ponerlo en agenda. Pero primero y mandarlo en agenda. A una comisión de estudio. Exacto. Conforme este gráfico ha estado circulando en las redes, no sé si lo podrán tomar. 174. Ahí se plantea una correlación de fuerza que establece en verde unos 94 diputados que son la alianza opositora a las primarias abiertas. Ahí hay mantienen duro con el presidente Leonel Fernández 34 diputados. Los verdes son opuestos a las primarias abiertas y el rojo son favorables a las primarias abiertas. En el verde están 49 diputados del PRM, no se sabe qué va a pasar, pero ellos dicen que se mantienen firmes, 34 que siguen al presidente Fernández dentro del PLD, y están los 3 votos del PQDC, el Frente Amplio, el bloque opositor. En total 94. Del lado derecho están fundamentalmente los que siguen las orientaciones del presidente Medina, 15 del PRD, y hay 3 desertores de reformismo. Del lado verde también están unos 15 legisladores del Partido Reformista. Eso significa, para los que les gustan la matemática, los números. Matemática conceptual. Exacto, que hasta ahora hay un tanque, porque está 97-94. Para pasarlo... 97-94, para pasarlo... Se requieren 127 para pasar las primarias abiertas. Y para frenarla se requieren 64 solamente. 64. Habría que ver que independientemente de lo que puedan conquistar en las filas del PRM, que pueden seguir... Pero no había una diferencia de 30 y pico para poder pasarlo. Sí, pero si se mantienen... Recuérdate que eso es en términos formales la matrícula, pero los porcentajes tienen que ver con los presentes. Con la asistencia. Pero también puede haber una opción que se está valorando un poco, como el sistema nosotros tenemos, puede ser que la aprueben, pero le modifiquen algún término. Con un término que se modifique, hay que devolverla al Senado. Ese es el ejercicio que yo quiero que hagamos. Ninguno son atractivos, en ninguno de los escenarios posibles. Sí. El único implicaría una gran negociación de última hora en que se saque del debate el tipo de primaria. Y ahí pasaría la ley sin mayores inconvenientes y se dedicaría el Congreso. Porque ya lo otro que ha planteado, lo de la gran negociación o concertación, la ha planteado el presidente de la Cámara. Pero eso quizás es muy tarde para eso. Sí, o sea, hay un nivel de antagonismo muy serio, muy fuerte, que es lo que nos genera ciertas aprensiones. ¿Y qué ocurriría? Si efectivamente se mantienen 64 diputados presentes, Truebe, Yuenio, Venté, no importa que manden alguno de viaje, si se mantienen 64 en la alianza PRM, el sector que sigue al presidente Fernández no pasa.
las modificaciones que hizo el Senado de la República y por Se consiguiente caería. pudiera pasar dos cosas. Uno, se pone en agenda el jueves próximo y el presidente decide, porque es una potestad del presidente, mandarlo a la comisión especial que tiene un proyecto. Ahí está un proyecto de Castro Silverio. No. Otro. No. El que se introdujo por el Senado es de la Junta. Porque la Junta, como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, tienen iniciativa de leyes en el ámbito de su competencia. Entonces la Junta lo introdujo por el Senado, los dos proyectos, el de la ley de régimen electoral y la ley de partido. Sin embargo, un zorro, como el diputado Castro Silverio, decano de los diputados, tomó los proyectos de la Junta, le hizo ligeras modificaciones y lo introdujo como propio. ¿Qué ocurre cuando llega a una de las cámaras un proyecto y ya hay otro que está empoderada la Cámara? Que hay que discutirlo conjuntamente. Sí. Entonces ahora dejó de la Cámara discutir el contenido del proyecto que viene del Senado, no, va a discutir ambos proyectos y tiene que hacerlo artículo por artículo. Eso pudiera tomarse un tiempo. Y estando la presidencia de la Cámara en poder de una persona que siga al presidente Fernández, eso pudiera llegar a agosto. Claro. Sin el conocimiento de fondo. Antes de la anécdota del caballo y el hombre de la memoria de Adriano. Sí. Exactamente. Hay muchas cosas ahí interesantes. Y como vamos tras la actualidad, el tema de las primarias abiertas que ha traído la confrontación, alguna gente decía, bueno, planteaba, pero ¿por qué entonces no sacan ese aspecto y dejan eso así y se aprueba la ley para que realmente se tenga un instrumento? Quizá un poco mostrenco, pero bueno, instrumento al fin. En el día de hoy denuncia Luis Abinader, que fue candidato y se presupone que va a ser el candidato de nuevo por esa organización. Él denuncia que los senadores le quitaron al artículo 42, el párrafo 2, sí, que justamente viene a poner una especie de llaves que fue... La necesidad de un registro de concurrentes, claro, en los partidos porque es su padrón. Claro, que fue lo que sometió la Junta Central Electoral, pero ellos quitaron eso, o sea, dejaron el asunto abierto y esto propicia o da la oportunidad de que se pueda votar, porque aquí lo que se prohibía era que se pudiera votar por varios partidos, sino que se fuera al registro de militantes. Entonces, ¿por qué quitaron eso? Pero nadie puede extrañarse de eso, Luis. Ellos están planteando primarias abiertas y las primarias abiertas es el desconocimiento de los partidos como tal. El desconocimiento de esa instancia partidaria que hasta ahora es quien presenta un programa, presenta candidatos, claro, y lo hace con un padrón propio de miembros. O sea, antes el PRD fue una primaria abierta porque lo decidió, pero porque tú podías decir, bueno, yo abro el padrón para que todo el mundo venga a votar, pero tú lo decides como partido. Pero hasta ahora... No que te lo impongan. No que lo impongan. Además, ¿por qué esa cultura democrática de un tiempo a esta parte, de un sector de la político, no necesariamente de la mayoría de la sociedad? Porque ya se ha visto numéricamente el sector de Leonel Fernández dentro del PLD, el sector del PRM, la oposición, la sociedad civil, la iglesia, los evangélicos. 26 partidos de la oposición. Sí. Oye, pero entonces, ¿cuál es el tema? Entonces, ¿a qué se le llama democracia? No, y peor aún, los paladines de la ampliación de la democracia, con la participación de todo el pueblo esa ampliación en la elección, popularizar el asunto, ponen en tela de juicio entonces la correlación de fuerza existente en la Cámara. Claro. O si fuéramos tan democráticos, debíamos respetar el libre derecho de decidir de esos legisladores, porque eso fue lo que decidió el partido, que decidan los legisladores. Ya los senadores decidieron una dirección, bueno, que los diputados decidan también libremente. ¿Por qué hay que persuadir? ¿Por qué hay que coaccionar? Después que se le dejó en libertad. Pero peor aún. Pero que también el bloque, después de desobedeció un mandato del comité político, que se ha estado queriendo ahora hablar que no, porque la mayoría, el comité político decidió y le mandó una pauta, el bloque no tenía que actuar ya. Era libertad individual. Fue libertad individual, no, el bloque no tenía que hacer recomendación. Me preocupa porque parece ser parte de un expediente. Se quiere retomar.
puede ser parte de un expediente. Fíjate cuando se retiraron 6 senadores, un hecho sin precedentes En la historia del PLD. PLD, se habló de sanción y expulsión. Sí, porque Y se eso- dijo que había que respetar, oye, para una cosa sí, para otra no, que había que respetar el derecho de la mayoría y la decisión de la mayoría de los senadores, pero no de la mayoría, en este caso, la decisión política del comité político que mandó a que dejaran en libertad a cada legislador. Entonces, fíjate que hay una contradicción que de lejos parece, pero de cerca es. ¿Quiénes proponen en el PLD candidatos? Es el comité político del comité central. Sí. Es un grupo. Es un grupo. O sea, quienes están planteando que O sea, no hay decida tal- la no hay- población. no hay tal mayoría. No, que la famosa democracia y la participación Es así, es a según, como dicen el pueblo. según. ¿Por qué? Porque es mediada. Va a haber un grupo minoritario, minúsculo, que va a decir quiénes pueden ser. Va o a no. decidir por la mayoría. La Entonces, mayoría no va a poder A mí decidir. que no me vengan con pretexto. Yo he insistido en que el tema de las primarias, que no es fundamental a la existencia de primarias abiertas, a la existencia de la democracia o el fortalecimiento de esta, sino fortalecer los instrumentos que son los partidos, eso es lo que es fundamental. No, y ahí hay otros No temas es más- como No, es que es una nebulosa, eso voy. como los recursos, el término de la Es- campaña, todas esas cosas. Es la bola de humo Y no se para está- ocultar el hecho de que el proyecto de la Junta plantea, número 1, renovación periódica de las direcciones de los partidos. 4 años, no 5 como dice el Congreso nuestro, en un periodo que no excede el mandato presidencial. Eso está en la ley. Eso sí tendríamos que cumplirlo a pie juntilla. 2, ponerle control al financiamiento público y privado y hacerlo transparente. Porque cuando eso se deja al libre albedrío, se deja a la brigandina, a decir un término también que se usaba, que viene de la ocupación norteamericana. Brick and Dan. ¿Qué se impone? El dinero y el poder. Hay que abaratar las campañas. Sí. Y eso no permite el abaratamiento de las No, campañas. todo lo electorales. contrario. Pero señores, se está hablando de 3 procesos. Si se aprobaran las primarias, que es el otro escenario, abierta, si se imponen a capa y espada, habría 6 meses antes de las elecciones congresionales una simultánea que es una elección adelantada, ¿eh? Sí. Si van todos los partidos a una votación de candidatos en una elección, ya el que ganó, que quedó en primer lugar en eso, 6 meses después, difícil que cambie la correlación de fuerza. Claro. Y que los demás lo acepten. Y que los demás vayan a participar en un matadero electoral. Claro. No, Pero habrían- que eso sería antidemocrático, porque sería una forma Supongamos que somos dóciles, claro. que somos ángeles del cielo. para arriesgarse. En noviembre, unas primarias abiertas, que es una elección general. Sí. En febrero, tercer domingo de febrero, unas elecciones generales municipales. Y 3 meses después, unas elecciones nacionales y Presidente. congresuales. Y si no hubiera un ganador con el 50+1, una cuarta elección en junio o julio, tendría la Junta Electoral que estar organizando. En términos de un año, menos de un año, 4 elecciones generales. Sería un año de locura. Y ese matadero ya no electoral, sino de recursos, de recursos públicos, que la Junta, por demás, ha dicho que no es posible en el tiempo tan corto que queda organizar eso, embarcarse en eso. Que es el principal riesgo ahora en la nación. Para entonces Si no- después estarle diciendo a la Junta que es insuficiente, que es incapaz, que es qué sé yo qué cosa, y venir a desacreditar el instrumento electoral. La Junta dijo que hay un plazo fatal para ellos Claro. comenzar a desarrollar su cronograma de trabajo, que es junio. Esa ley tiene que ser aprobada antes de agosto. Si se aprueba después de agosto, que es el otro escenario, no se podría aplicar en el 2020, que es lo que muchas personas tienen la aprehensión. Se estaría dándole larga y larga para aprobar finalmente una ley, ese gran acuerdo que tú hablas, y que esto se pueda ejecutar en el 2024. Y entonces Y la yo Junta- digo, y nosotros decimos, muchos de nosotros decimos, no hay posibilidad de ir al 2020 sin reglas y sin árbitros. Claro, porque aun cuando la Junta está en capacidad y en autoridad para reglamentar, pero ya sabemos que aquí no se hace caso
ni a la ley, ni a la Constitución, ni a los tribunales, al Tribunal Constitucional, ni al electoral, ni a nada. Él sabe quién pueda. Mucho menos a una reglamentación. Vámonos, Melanio, con la anuencia. Primera pausa. A la pausa, a la primera. Sí, la primera Esta es la pausa. primera. Pues vamos y volvemos seguido. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, que el café Santo Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, Continuamos. Continuamos el desarrollo de nuestra conversación esta tarde con la presencia del licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Central. Y miembro de la membresía histórica de ese partido, Así porque es, del fue de PLD. lo primero que respondió para integrarse al PLD en sus momentos fundacionales. Melanio, ¿eres optimista en el sentido de que a última hora en el PLD las cosas se van a poner en su justo lugar? La inteligencia, la capacidad política y la experiencia, los referentes y el hecho de copiar en esto Euclides, porque hay muchísimas cosas que no se le puede copiar, de que en política se hace lo que conviene, pero debe ser para bien, no para mal. Se van a poner de acuerdo las dos personas que representan el real liderazgo dentro de la organización
para tomar la decisión correcta, llegar a la negociación adecuada, porque he planteado muchísimas veces, y en eso no lo digo ni lo he escrito porque estoy hablando para este lado o hablando para el otro lado. Yo he sido pro unidad, porque entiendo que Leonel y Danilo, con los defectos o las virtudes que puedan tener uno o el otro, o los pecados que puedan tener cardinales, Sí. o veniales que tengan uno o el otro, pero se necesitan y se complementan. Usted puede ser danilista furibundo y olvídese que si usted reniega de Leonel y asquerosea a Leonel, está realmente atentando para su proyecto, Claro. el proyecto de Danilo, el danilista o los intereses danilistas. Y a la inversa, si usted es leonelista y entiende que Danilo y la gente de su entorno, porque hayan en algún momento cometido algunas indelicadezas, para decirlo de manera más suave, con eso están creyendo que van a fortalecer el leonelismo. No. Tiene que haber un acuerdo político entre estos dos líderes para que finalmente se tome la decisión correcta y se pase la antorcha a quien corresponda y se dé el respaldo a quien corresponda y a trabajar, se ha dicho, en una dirección. De lo contrario, eso se parte en dos pedazos y ni uno ni el otro. Y hay dos precedentes, no es nueva la situación. En el 2007 el actual presidente Medina se fue siendo la mano derecha de ese gobierno del presidente Fernández, no solamente en el periodo 2004-2008, también en el primer gobierno de Leonel. Pero Danilo fue a un proceso 68, 72 contra 28 y se aceptó. Y sus seguidores se integraron a la campaña y ganamos las elecciones. Ajá. Claro. Leonel devolvió con la misma moneda en el 2012. Y es el propio Danilo que dice que Leonel hizo una campaña más intensa por él que la que Sí, había sí. hecho en beneficio Yo Lo ha vi un video el reconocido. otro día que me mandaron Y lo ha reconocido. donde él lo reconoció y le dijo, él se integró con más fervor que a su propia campaña. Y lo mismo hizo Margarita, que era la tercer dirigente líder con bastante aceptación y arrastre popular. Se integraron los Con famosos tan- tres frentes. Con tantas posibilidades o con tanta espacio ganado, que cuando Danilo tenía un 16, Margarita tenía un 26, Así es, que por sí. eso fue que ella incluso dejó escapar un par de lágrimas, no sé si fueron más de 2, porque realmente ella sabía que tenía un posicionamiento. Ahora, un posicionamiento, pero en esa coyuntura, Danilo debía ser el candidato para que el PLD pudiera estructurar un proyecto y manejar su unidad interna. Y que la química logró sus efectos. Claro. Recuérdense cuando Danilo salió como candidato, tenía 20 y tantos puntos por debajo del candidato opositor Claro. en el 2012. Que Y hubo que hacer un trabajo para descontar esa diferencia. Y la fórmula Margarita en ese momento, Sí. bueno, Margarita fue ahora De nuevo. sí, de nuevo, pero en ese momento esa popularidad de Margarita indiscutiblemente que le sumó a la candidatura del Muchísimo. presidente Medina. Además del mensaje que envió de unidad interna y de real y sincero apoyo del presidente Fernández, Así es. porque es su esposa. Así es. Entonces Entonces, están esos antecedentes. Ellos están obligados a entenderse. Yo pienso que hemos llegado muy lejos. Ese precedente a nivel de nuestra fracción parlamentaria, esa lamentable división que pudiera repetirse esta semana en la Cámara de Diputados, nos dice que se ha llegado muy lejos en términos de esas diferencias. Perdóname, llegaron Melayo. Pero soy... Ahora no serían otros los que se pudieran ir, por ejemplo, en el Senado, si hay una mayoría juntando a la oposición que maneja las cosas en una dirección, por ejemplo, primaria cerrada,
no serían los de las primarias abiertas los que pudieran pararse e No, irse. es que es clave que se mantengan ambos sectores. Recuérdate que hay 127 para pasarla en la matrícula general y 64 para frenarla. Si se cae parte del quórum, cuanto más baja el quórum... Ni una cosa ni la otra. Ajá, o cuanto más Cuanto baja baja el el quórum, quórum, más fácil de pasarla. más Por eso fácil. los 64 tienen que mantenerse a rajatabla para evitar que pase. Pero hay algo... Porque pudiéramos tener un quórum mínimo de 50% más uno y se retiran los 64 o se retira la oposición y pudiera pasar entonces con las 2/3 partes los que estén presentes, si son de un solo lado. Pero hay algo, Melanio, que está pasando que es inédito también. ¿Cómo pensó ese partido teniendo referente la iglesia y los ejércitos, en los cuales los mandos no se retiran de la escena? Así y en es. este caso los mandos se han retirado de la escena. El comité político ha desertado de sus funciones. El comité central no se reúne, no es convocado. Y ahí tú me pones, porque yo le he dicho que vamos a hacer un trío, me pone el pie de amigo. Si Leonel y Danilo no se ponen de acuerdo, el partido tendrá que obligarlo a ponerse de acuerdo. Yeah. Y es donde ya estamos trabajando. Yo no puedo darle a ustedes, porque es un trabajo Esa primicia. que requiere de manera profiláctica que se vaya haciendo y sin mucha bulla. Pero yo le digo que hay una reserva al interior del partido que ya estamos trabajando para evitar que el empecinamiento y los egos puedan llevarnos a destruir un legado que ni es de Leonel, ni es de Danilo, ni es de Melanio, es del pueblo dominicano. Yo conversaba esta mañana con un empresario que me abordó en una fila en un banco y me decía, mira, yo no dependo de salario de gobierno, yo tengo mi propia empresa, pero siempre he simpatizado por ustedes. Ahora, si ustedes no mandan una señal que son capaces de mantener la estabilidad política y con ello la estabilidad económica, pueden perder el respaldo que han tenido en todos estos años. Hagan algo. Eso me decía un empresario. Y ciertamente es así. Hemos cometido errores, innegablemente, como todos los gobiernos, pero hay aciertos, hay estabilidad, no hay sobresaltos. No podemos esperar de ninguno de los dirigentes del PLD una aventura. Claro. Hay una obra de gobierno, por más que mucha gente quiera renegar de eso. Que está ahí. Está ahí. Si no, móntese en un helicóptero y mire desde allá arriba la ciudad de Santo Entonces, Domingo. eso hay que preservarlo. Claro. Esos 12 años de gobierno de Leonel Fernández y los 8 de Danilo son un legado de 20 años que tenemos que preservarlo y potenciarlo hacia el 2020 y más allá. Melanio, vamos a hacer la última pausa. Y dentro de todas esas cosas que se han hecho en el plano institucional, es necesario retomar esas cosas, buscar todos esos instrumentos, ¿cómo se llama esto? Mecanismos, procedimientos que dentro de la modernización que se implementó aquí. Eso es lo que hay que desempolvar todos esos papeles e implementar eso, poner en vigencia eso, los controles administrativos, porque eso está ahí. Así es. Realmente se hizo un trabajo de modernización en la administración pública. Así y eso está engavetado por ahí. Para mí el mejor gobierno del presidente Fernández fue ese 96-2000. Claro. Fue un gobierno institucionalista que se ocupó de crear todo el andamiaje para el Estado Social y Democrático de Derecho que aprobamos luego con la Constitución del 2010. Claro, eso está ahí. Poner en práctica eso. Clime conoce bastante ese periodo. Claro. No, que él me conoce muchísimo, de muchísimas cosas. Pero fue actuante. Sí, vámonos a la última pausa y volvemos con el licenciado Melanio Paredes, nuestro distinguido invitado de hoy. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos,
va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, bueno, vamos a los minutos finales, a agotarlo con un tema muy de actualidad. Sí, el tema de la última hora. Ayer Palacio ofreció una rueda de prensa en la persona del consultor jurídico para anunciar oficialmente que República Dominicana establecía relaciones con la China Popular, de paso rompiendo relaciones de unos 75 años con Taiwán. Sí, desde el 49. Desde el 49. Porque no se podía mantener las dos relaciones a un mismo tiempo, que hubiese sido lo ideal. Pero allí se establecía que se reconocía a una sola China, sí, lo cual cayó. En el momento en que se realizó una conferencia de prensa en el cual participaba el canciller dominicano y el canciller de China Popular, también el vicecanciller dominicano, César Medina, entregaba en Cancillería de Taiwán el documento que daba la cesación de relaciones. Bueno, pues después la presidenta de Taiwán lamentó y rechazó esta decisión, y por asuntos de dignidad y otras cosas más, pues rechazaba este acuerdo de tantos años con República Dominicana. Alguna gente ha entendido, sobre todo los sectores comerciales, que esto abre una ventana de oportunidades en términos comerciales para República Dominicana. De hecho, ya habían algunos contactos y algunos pequeños negocios se estaban haciendo. Ahora se oficializan las cosas. Me gustaría, bueno, en el día de hoy, el CONET, los empresarios de Santiago y, bueno, distintos sectores que hacen vida pública dentro del área privada, o que son mecanismos de influencia y de incidencia en la vida nacional, han fijado su posición y han visto con buenos ojos esta decisión del gobierno dominicano. La opinión de Melanio, hasta dónde es una medida correcta y puede ser positiva para la economía del país o las relaciones comerciales del país. En términos políticos, las relaciones con Taiwán es típica herencia trujillista, por la relación de Trujillo con Chiang Kai-shek, que en el momento del triunfo de la revolución maoísta se refugió y logró incluso mantener en un mundo esencialmente conservador la mayoría de países con relaciones con Taiwán en lugar de unas relaciones con la China continental. Y parecería que el mantenimiento de esta situación era contra natura en República Dominicana. Yo voy más lejos y yo pienso que a pesar de los juguetes estos que tira el líder de Norcorea y de la guerra mediática y de televisión y de redes sociales que se dio en estos días con el bombardeo a Siria. Y pero después de esos juguetes, él se juntó con el líder de la otra Corea. Y la respuesta antiaérea combinada entre el poder ruso y el del presidente de Siria, todo esto son globos de ensayo. Recuérdense que el propio presidente Trump, se recompone. El presidente Trump habló de un listado de restricciones y China Popular respondió con otro listado de restricciones. Ahí quedó eso. Porque en cualquiera de estos días veremos a Trump saludándose con el... ¿Es chinito, Daniel? Xi Jinping. Sí. No, con el de Norcorea. Kim Jong-un. Con él. Entonces, yo lo que entiendo, y todo el que ve la geopolítica y el movimiento de la economía mundial,
Es que la guerra de este siglo es la guerra económica. Ajá. Es una guerra económica. Todo el problema de Brasil y los países suramericanos, la prisión de Lula, el derribo del socialismo del siglo XX tiene que ver con todo el eso BRICS, económico. Tiene que ser con la formación del bloque que se intentó con China y la propia penetración importante que tuvo China en esas economías suramericanas y hasta centroamericanas. Recuérdense incluso que China ofreció a Ortega en Nicaragua los recursos para construir un nuevo paso transoceánico, que finalmente no fueron capaces de echarlo hacia adelante. Hubo supresión por la propia cercanía del Canal de Panamá y que finalmente terminó Panamá estableciendo relaciones diplomáticas con China, primero que Dominicana, cuando era al revés. Lo que estaba planteado que nosotros llegáramos a establecer relaciones primero que Panamá. Esas son de los intersticios que se manejan en ese mundo de la diplomacia. Yo entiendo que efectivamente República Dominicana, y recuerdo que hace 2 años le llevé al presidente Medina una propuesta que hacía un economista nativo con alguna experiencia internacional, de convertir a la República Dominicana en un centro logístico, porque en definitiva en estos tiempos el que maneja los puertos y la disposición y reembarque de carga puede ser un ente fundamental en el éxito económico. Y República Dominicana está en un punto estratégico. Estratégico. Desde la propia descubrimiento de América se estableció que República Dominicana era la plataforma y el punto de entrada a todas las Américas. No solamente a norte, sino también Centro y Suramérica. Aquí primero se llegó y después se repartió todo a partir de aquí. La experiencia de China con Singapur, que es el puerto que más movilidad de carga tiene en el mundo, y Hong Kong, y toda esa economía de los países emergentes ha sido fundamentalmente por una magnífica infraestructura de puertos marítimos, que es lo que República Dominicana puede ofrecer como puente entre Europa, la propia China y Sur, Centro y hasta Norteamérica. Porque el hecho de que nosotros somos signatarios de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con Centroamérica nos da la posibilidad de la triangulación. Y es que produciendo nosotros en el país con un determinado porcentaje de valor agregado de materia prima criolla, inversiones chinas pudieran hacerse en el país para a través del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos penetrar en los Estados Unidos. Algunos dirán, aberración, no, eso no es posible. ¿Y quién tiene el mayor poder de tesoro norteamericano en términos de inversión de capital en el mundo? Es China. Ajá. Es China, o sea, dejemos a un lado, fue como cuando dijo el presidente de Coca-Cola que él aspiraba que si un chino se tomara una Coca-Cola por día, los beneficios de su empresa y de todo Estados Unidos se multiplicarían a la enésima potencia. Entonces, hay que estar claro en que los capitales ya no tienen naciones. Yo veo este tema de los nacionalismos como una respuesta, yo pienso que muchas veces digna a la entrega de la riqueza de nuestros países, pero hay que entender definitivamente que el capital se mueve hacia donde le reporte mayor beneficio y que ya no hay frontera en materia de la movilidad del capital y los intereses que se juegan en el orden económico internacional. Hablando de frontera, finalmente, Melanio, como se decía que capitales chinos pudieran entrar a Haití a manejar algunas cosas allí, lo cual yo vi muy positivo. El hecho del establecimiento de relaciones con República Dominicana no torpedearía una cosa a la otra, o a lo mejor lo que sería un complemento. Aquí va a haber recomposición en todos los órdenes. ¿Con quién? ¿A dónde irán los capitales chinos? En aquellas estructuras institucionales, en aquellas naciones que le aseguren rentabilidad de esos capitales. Si aquello es un Estado fallido y nosotros mantenemos la estabilidad económica, institucional y política, vendrán esos capitales para acá. Hay que estar claro en eso. Y por eso que yo digo, no hagamos ilusión. Esto no es un problema de que yo te caigo bien. Es un tema de movilidad del capital. Gracias, Melanio Paredes, por estar con nosotros. Vamos a repetir esta conversación a las 11:30 de la noche por los canales 22
y 52 de Teleimpacto. Como siempre, gracias a Melanio, a los televidentes a quienes convidamos para esta noche. Mañana estará el doctor. Sí. El psiquiatra viene mañana. El país Su necesita programa. un psiquiatra. Nosotros ya lo tenemos, por si acaso. El doctor José Manuel Pérez Hernández. Vámonos y nos vemos.